Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestra primera videoclase. La intención de esta primera videoclase, por así decirlo, es conocernos. Naturalmente, para ello tenemos el chat que está disponible en nuestra plataforma del CatGefi, mejor dicho, el foro de presentación. Una vez que ustedes llenen ese foro, ya se habrán presentado. Por mi parte, voy a continuación a recordarles más o menos mi presentación que les estaba dando al inicio, que es esta que está en pantalla. Confirmen por favor que ven confirmen a través del micrófono, alguno de ustedes, no sé si el coordinador puede hacerlo, de que se visualiza. Christopher, ¿se aprecia la presentación Sí, se PowerPoint? visualiza la presentación. Sí, claro. Excelente. Bueno, dicho esto, creo que vamos a tener un exitoso módulo donde vamos a poder conocer los misterios o desentrañar los misterios de la valoración en aduana. Son muchos los mitos, los rumores, inclusive las malas prácticas que caracterizan el ejercicio aduanero en materia de valoración. Por ejemplo, un rechazo prácticamente automático por parte de algunas autoridades aduaneras cuando se les presenta una importación y la factura que la respalda tiene un descuento que se le califica como anormal. Entonces, les voy a dejar a continuación mis redes sociales. Aquellos que de alguna manera quieran ponerse en contacto conmigo pueden hacerlo también por esa vía más adelante. Les invito desde ya a suscribirse a mi canal en YouTube, ya que, por ejemplo, pasado mañana vamos a hacer una transmisión, un live, con la Universidad a Distancia de Madrid sobre las reglas Incoterm. Ese live con relación a las reglas Incoterm, es importante que ustedes lo puedan participar en él, porque este tema de las reglas Incoterm va de la mano con valoración. Entonces, pasado mañana a las 5 de la tarde, si no me equivoco, el miércoles, tenemos esa transmisión en vivo que voy a tratar de retransmitir por mi canal, pero si no lo retransmito por mi canal de YouTube, va a estar a través del canal de YouTube del CEF Santo Domingo. Desde ya están cordialmente invitados. El enlace que ven ahí en pantalla es ese código QR, es para que ustedes entren a LinkedIn y pueden ir conociendo cuáles son los 11 errores más comunes en materia de reglas Incoterm. ¿Qué les pareció entonces el video que les presenté en el día de hoy, donde se desmiente que el dólar no es la moneda universal que ha existido? La verdadera moneda universal que ha existido es el real de A8, peso duro español. Fue la moneda que acuñaron los conquistadores una vez que dan con el mayor yacimiento de plata del planeta, del cual se ha extraído el 80% de la plata del mundo. ¿Por qué es importante saber esto para el tema que nos ocupa? Bueno, precisamente producto de esa gran cantidad de plata que se fue propagando a través de todo el planeta, las aduanas de los demás países querían hacerse con una cuota de ese botín, o sea, obtener una parte de esos reales de A8 porque los españoles tienen el control sobre las minas. De ahí nace un gran proteccionismo o un desmesurado interés de las aduanas por recaudar esas monedas. Hoy en día esas monedas no están en circulación y todavía en algunas aduanas se mantiene esa aptitud de priorizar la recaudación sobre la verdadera finalidad y propósito de las aduanas, que no es más que el control del paso de las mercancías, así como también del procurar una sana competencia, de que necesita competencia desleal. Cuando decimos esto es porque ¿qué tal si una empresa importa un mismo producto y otra lo importa a un valor muy por debajo del que lo declara el primer importador? Naturalmente, si el producto o el origen de esa diferencia de precios es consecuencia de un ilícito aduanero, por ejemplo, una subvaluación o una subfacturación, él va a estar compitiendo de manera desleal porque va a pagar mayor cantidad de impuestos el primer importador frente al importador que está practicando el ilícito. Entonces, las aduanas lo que deben de alguna manera es buscar o procurar de que no se produzcan este tipo de distorsiones como consecuencia de los ilícitos aduaneros, más allá de la recaudación en sí misma.
Por otra parte, cuando hablamos de control, nos referimos al control de, por ejemplo, el ingreso de sustancias agotadoras de la capa de ozono, sustancias orgánico persistentes que pueden causar daños al medio ambiente, armas, psicotrópicos y una infinidad de mercancías que, como ustedes vieron en el módulo pasado de nomenclatura arancelaria, es a través de la identificación arancelaria de estos productos que se pueden llevar adelante esos controles. Entonces, cuando hablamos del real de A8 peso euro español, tenemos que, como quien dice, abandonar esa teoría del comercio internacional mercantilista, que era la acumulación de metales preciosos, para comenzar a hacer un trabajo de acuerdo a lo que establece el mundo moderno. El objetivo general de este curso es el que al finalizar el participante tenga la posibilidad de adquirir unos conocimientos y herramientas teórico-prácticas que a nivel básico, hay que agregar porque esto es un curso básico, les permitan aplicar el método del valor de transacción, es decir, el artículo 1 conjuntamente con el artículo 8. ¿Por qué nos enfocamos en el método del valor de transacción? Porque este método es el que aplican los declarantes, los agentes de aduana, los importadores. Los demás métodos que vamos a ver en la última unidad lo vamos a tratar de manera muy superficial, la verdad, porque el tiempo no nos permite hacerlo de otra manera. Entonces, el módulo se va a enfocar fundamentalmente en el método del valor de transacción, que es el que ustedes como sector privado van a estar utilizando constantemente cuando hagan sus declaraciones. Por ejemplo, si usted no puede valorar por artículo 1, siendo importador, siendo agente de aduana, siendo declarante, usted no puede poner en práctica o bien utilizar un método de valoración distinto al previsto en el artículo 1. Eso es algo que para muchos es desconocido, personas que tienen años trabajando en aduana del lado privado y creen que ellos pueden utilizar métodos distintos al primero. Y la verdad es que no pueden por razones prácticas. La aduana es la única que tiene acceso a las bases de datos que, por ejemplo, recopilan la información de las mercancías idénticas o similares que se importan, así como también es la única con capacidad fiscalizadora para poder llevar adelante procesos dirigidos a la valoración en destino, como por ejemplo el método deductivo o el método del último recurso, que precisamente son criterios que emana de la propia administración aduanera, que sean compatibles con los principios y disposiciones del acuerdo. Entonces, dentro de las consideraciones previas tenemos que tener en cuenta el artículo 7 de la ley 146-00, su arancel de aduana. En ese artículo nos dice: la liquidación de los gravámenes arancelarios al que se refiere el artículo 6 de la presente ley se realizará sobre la base imponible expresada en un valor CIF. Producto de esto hay una gran confusión de los usuarios porque se tiende a afirmar de manera incorrecta que valor en aduana es igual a valor CIF. Nada más falso. Valor en aduana no necesariamente es igual a valor CIF. Si bien es cierto, en muchos casos el valor CIF no va a ser necesario agregar más nada, va a haber muchos otros donde hay que hacer algunos ajustes que no necesariamente están incluidos dentro de las obligaciones de que, por ejemplo, ha adquirido el comprador o el vendedor y que pueden estar o no incluidas en el valor resultante de un precio de factura total CIF. Entonces ya sabemos, el precio base del cual parte la valoración en aduana es el valor CIF, pero eso no quiere decir que valor CIF es igual a valor en aduana. En esta diapositiva vamos a ver ese valor CIF desentrañado en el típico costo, seguro y flete. Cuando hablamos de flete, realmente lo ideal sería referirnos a todos los gastos involucrados por el transporte de las mercancías importadas. El seguro, obviamente, es la cobertura ante un siniestro producto de ese transporte. Esos tres elementos son los que en materia de costos conlleva a lo que se entiende por valor CIF. Por ejemplo, un valor de factura de 100, un costo FOB, por ejemplo, más un 2 de seguro y 30 de flete, resulta en un 130 unidades monetarias de valor CIF, que muchos pudieran asumir, ya ese es mi valor en aduana, pero a eso puede tener que agregársele muchas otras cosas que nosotros vamos a ir identificando a lo largo de este módulo. Entonces, ya sabemos, valor expresado sobre un valor CIF no necesariamente es igual a valor en aduana, simplemente es precio base de valoración, como allá arriba se especifica. El valor en aduanas igualmente no va a ser igual al valor comercial. El valor comercial es el que acuerdan las partes, comprador y vendedor.
El valor en aduana implica que se incorpore una tercera parte, en este caso, la aduana. Por eso, valor en aduana va a ser distinto al valor comercial. Lo que hasta ahora estamos hablando es aclarar de que valor CIF no es igual a valor en aduana, ni tampoco valor en aduana necesariamente es igual al valor comercial, porque en el valor comercial no participa aduana. Y si, por ejemplo, mi proveedor me regalara la mercancía como parte de una transacción comercial dirigida a promover sus ventas y él me regala el producto, cuando ese producto sea importado, como entra un tercer actor que es la aduana va a decir, oye, tu valor declarado es 0 porque te regalaron la mercancía, pero el valor en aduana no va a ser 0 en este caso, porque yo no te voy a regalar el monto de los impuestos que esto adeuda con motivo de su importación. En consecuencia, como los impuestos pueden ser de dos tipos, o específicos o ad valorem, en el caso de la República Dominicana tenemos impuestos ad valorem en nuestro arancel de aduana, columna 3. Esos impuestos son directamente proporcionales al valor declarado. Si yo declaro valor 0, multiplicado por el gravamen, yo pagaría 0. Por ello es que la aduana le va a decir, yo no te puedo, no voy a renunciar a la recaudación asociada a esa importación porque tú tienes causado unos impuestos, porque tu proveedor decidió regalarte la mercancía. Entonces, en aduana ya sabemos distinguir varias cosas. Valor CIF, valor en aduana, valor comercial. Y que un suministro gratuito no cumple con lo que se entiende es un valor aceptado por la aduana conforme al primer método. Los métodos primitivos de valoración, o sea, lo que existió antes de lo que vamos a nosotros a conocer en este módulo, son los métodos que ven en pantalla. Como hecho bastante interesante o curioso, tenemos, por ejemplo, el de Price on the Candle. Ese método era tan inverosímil como que la aduana en aquellos tiempos, cuando usted hacía una importación, colocaba una vela, encendía esa vela y mientras transcurría el periodo en que se consumiera una pulgada de esa vela, se hacía una especie de puja o subasta por la mercancía. El valor más alto al que llegara esa puja por esa mercancía, ese iba a ser el valor en aduana. Estamos hablando de métodos de valoración antiguos que se utilizaban antes de lo que hoy tenemos. Imaginemos una aduana del siglo XXI que pretenda hacer uso de esas viejas prácticas, como por ejemplo el valor era determinado conforme al precio o al que tenía ese producto por parte de productores nacionales. Si tú, por ejemplo, traías una mercancía y la declarabas a $1, pero resultaba que los productores nacionales, ellos declaraban que el costo que ellos les tomaba hacer ese mismo producto era de $10, el valor que usted tenía que utilizar era $10. Estas prácticas han sido abolidas, han sido abandonadas, pero insólitamente tenemos situaciones lamentables donde las aduanas parecen olvidar eso y utilizan métodos antiguos o métodos desfasados para hallar el valor en aduana de las mercancías importadas. Veamos entonces lo que es la evolución de los sistemas de valoración. Los sistemas de valoración que han existido, los dos grandes sistemas son dos. El de la definición del valor de Bruselas, que es la que vemos en el año 1950-1953, y finalmente lo que es las normas de valoración de la OMC, que son las que están vigentes. Ambos sistemas de valoración tienen un mismo origen, es decir, ambos nacen del artículo 7 del GATT. El artículo 7 del GATT es el origen de los dos grandes sistemas de valoración. En la pregunta que se va a hacer de control para verificar su atención y su asistencia a esta videoconferencia, se les va a preguntar, por ejemplo, cuál es el origen de los dos grandes sistemas de valoración. Y usted tiene que decir que es el artículo 7 del GATT. Si, por ejemplo, la pregunta le dice, los dos grandes sistemas de valoración que han existido tienen un mismo origen y se le pregunta verdadero o falso, usted va a decir verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque el origen data del año 47 del artículo 7 del GATT. Algunas personas, inclusive hasta docentes del área de valoración, tienden a cometer el error de decir que el actual acuerdo de valoración se le puede llamar acuerdo GATT y realmente no es cierto, porque el acuerdo GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio,
es la fuente de donde nace el acuerdo sobre valoración de la OMC, que su nombre es Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7º del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Todo ese nombre súper largo se puede acortar simplemente diciendo Acuerdo sobre Valoración de la OMC, porque es la OMC quien lo administra. Y a través de la OMA hay un comité técnico de valoración en aduana que de él se emana una serie de instrumentos y una serie de textos. Vamos a visualizar ya dicho lo del origen de los dos grandes sistemas de valoración, la definición del valor de Bruselas. Ese sistema de valoración todavía hoy está en su legislación de aduana. ¿Por qué? Porque la legislación aduanera dominicana realmente data del año 53. Entonces, a partir de entonces, ya la valoración que vamos a encontrar en esa ley está derogada. ¿Por qué está derogada? Porque tenemos un acuerdo internacional que está al mismo nivel que la Constitución, el cual dice que ya no podemos seguir utilizando la definición del valor de Bruselas. Esa definición del valor de Bruselas se basaba en una noción teórica del valor y no una noción positiva. Estos son algunos de los países que suscribieron esa definición del valor, donde particularmente Estados Unidos no la adoptó nunca y muchos otros países tampoco la suscribieron de manera formal, pero para el año 79 eran 101 países que utilizaban ese sistema. El sistema por el cual Estados Unidos se decantaba y por el cual no se iba a la definición de valor de Bruselas era el de los precios de América. Esos precios era básicamente lo que les decía antes. Si yo importaba un producto y su valor era inferior al costo de producción local o nacional, la aduana sencillamente equilibraba o llevaba ese valor declarado al valor de un producto manufacturado o producido en los Estados Unidos. Algo inconcebible. En los actuales momentos eso creo que en muy pocos países se utiliza, al menos en ninguno de los que forman parte de la OMC es admitido que se pueda hacer este tipo de prácticas. La noción teórica del valor, que es en la que se basa ese sistema anterior al que tenemos hoy en día vigente. La noción teórica es aquella que expresa, es el precio al que se vendería. Estamos teorizando un precio, no es el precio al que se vende realmente, que esa sería la noción positiva. Entonces, la noción teórica, que es de hace ya bastantes décadas, es la que partía de una suposición de teorizar el valor de esa mercancía que se ha de valorar en condiciones determinadas, obviamente teniendo en cuenta el lugar, el tiempo, la cantidad, el momento, el nivel comercial, qué cantidad estabas comprando y si era o no de libre competencia. Con relación a ese último tópico, hay que tener cuidado porque eso va de la mano con algo que se menciona en el artículo 7 del GATT, que es el valor normal, que se deriva del valor teórico, del valor real, corrijo. El valor real, en el sentido de la noción teórica, que es la que está en la definición de valor de Bruselas, era un valor normal, es decir, cuando llegara algo declarándose a un valor por debajo de los que estaban normalmente en el comercio, que se estaban declarando, ya ese era suficiente motivo para que la aduana lo desconociera, lo rechazara, valorara por otro método y multara al importador. Esa es la noción teórica. Bueno, sorprendería saber de que hoy en día hay aduanas que aplican esta noción. Una noción de un sistema del año 50 y que no es compatible con el sistema vigente, el cual se basa en una noción positiva, no una noción teórica. Sobre esto va a haber una pregunta, bien sea en el repertorio de salida, en el cuestionario de la unidad 1, o en algún momento se le puede preguntar hasta la evaluación que vamos a hacer al finalizar esta videotransmisión, donde, por ejemplo, les salga la noción teórica es y le aparezca ese concepto como una de las opciones. Entonces, ese es el que usted debe elegir en ese momento porque está asociado a la noción teórica. En cambio, si la palabra clave cambia y en lugar de decir es el precio al que se vendería, dice es el precio al que se vende, esa palabra hace la diferencia porque es el precio realmente pagado por la mercancía. Ya estaríamos frente a una noción del valor distinta a la teórica, sería una noción positiva.
Entonces, continuando con esto, les coloco esa imagen porque a la derecha pueden ver ese sombrero de mago. Ese es el equivalente de un escritorio de un empleado de aduana de aquel entonces. Él se apoyaba en la presunción, en la suposición, quizás consultaba las cartas del tarot, consultaba alguna fuente, digamos, esotérica, para él poder saber a qué precio se vendía y según su intuición, él decidía si podía o no aceptarse ese valor en aduana. Eso pudiera ocurrir en los actuales momentos cuando, por ejemplo, un empleado de una aduana dice, me parece que ese precio está muy bajo o que ese valor no está bien. Ajá, aduana, pero ¿por qué tú afirmas eso? Tú lo afirmas porque tienes una base objetiva con lo cual tú puedas dudar o sencillamente te estás basando en una noción teórica, en algo que tú estás teorizando o te estás imaginando. Porque si ese es el caso, estaríamos frente a un sistema de valoración que hoy en día está derogado. Continuamos con nuestra definición de valor de Bruselas. Frente a los descuentos, ese sistema era inclemente. No aceptaba ningún tipo de descuento, salvo que ese descuento fuese normal, no fuera anormal, que por ejemplo fuera un descuento por cantidades y fuera evidente la razón por la cual era diferente el precio que se estaba declarando respecto al valor al que se declaraban otras importaciones. En cuanto a los descuentos, tienen que tener en cuenta que hoy en día, bajo el actual sistema, todos los descuentos son buenos y válidos. Ninguno de ellos forma parte del precio realmente pagado por pagar y por ende no debe ser incorporado a la base imponible. Si a mí un proveedor me da un descuento del 30%, porque mira, diversas razones pueden estar dadas siempre y cuando, ojo con esto, ese descuento no atienda a unas transacciones anteriores que llegaron con desperfecto, con problemas y se te da un descuento retroactivo, o que esa rebaja sea causada porque usted hizo un anticipo de dinero y cuando le facturaron lo que hicieron fue descontar ese anticipo para que usted al final pagara el remanente. Esos son los únicos dos descuentos o rebajas que sí deben incluirse en la base imponible cuando se reflejan en factura. En cambio, si usted le dan un descuento por cantidad, un descuento por nivel comercial, un descuento por temporada, por ejemplo en Black Friday, que le puedan descuento hasta del 80% y usted puede declarar en base a eso, la aduana obviamente va a protestar, va a decir no estoy de acuerdo y usted va a tener que decirle a la aduana, eso funcionaba en los años 50, pero en la actualidad tenemos un sistema de valoración basado en una noción positiva, que es el precio al que se vende la mercancía y no el precio al que se vendería en esas condiciones de normalidad que tú estás acostumbrado a ver. Entonces, ya sabemos que a pesar de que Bruselas rechazaba o era inclemente con los descuentos, bajo la normativa vigente no sucede de esa manera. Son solo dos descuentos que van a ser objeto de ajustes o van a ser objeto de adición a la base imponible, incluido aquellos que se mencionan en la nota interpretativa del artículo 1, que son, por ejemplo, aquellos valores que pudieran no estar incorporados en el valor de factura, valga la redundancia, como consecuencia de un pago indirecto. Si usted, por ejemplo, le paga de manera indirecta a su proveedor una determinada cantidad de dinero que él luego le descuenta en la facturación, ese dinero que usted pagó debe ser incorporado a la base imponible. Eso no es un descuento porque usted realmente no está beneficiándose de ninguna rebaja. Usted simplemente pagó de manera indirecta una determinada cantidad de dinero. Lo mismo ocurre con el descuento retroactivo. Si yo recibo un embarque de mercancías defectuosas y en el siguiente el proveedor me da un descuento equivalente a la mercancía dañada, ya yo pagué por esa mercancía. Entonces yo no estoy beneficiándome de ningún descuento, simplemente se está compensando las operaciones. Vamos entonces a dar continuidad al tema de la definición de valor de Bruselas. No eran admisibles. Sucedía algo como ven allí esa policía que le cae a los importadores una vez que ven ese tipo de descuentos. Sin embargo, la muerte de este sistema fue anunciada en el año 73. Nada más y nada menos
que por los creadores de la criatura, los grupos de trabajo que elaboraron el sistema de valoración de Bruselas, sentenciaron su muerte cuando expresaron o declararon lo siguiente: todos debemos de tratar de no basarnos en nuestro sistema actual, el de la definición de valor de Bruselas, sino en el que sea mejor. Debemos evitar insistir en que nuestro sistema es único y el más eficaz. Debemos tener un criterio amplio, tratar de compartir e intercambiar experiencias de modo que todos podamos contribuir a encontrar una solución a los problemas que provoca en el comercio internacional la valoración de las mercancías según esos criterios de la noción teórica. ¿Por qué pasa esto? Bueno, los que crearon este sistema en su oportunidad pensaron desde un enfoque de importaciones, pero cuando se dan cuenta que sus propias exportaciones estaban siendo valoradas con el sistema que inventaron, ellos deciden abandonarlo y crean un nuevo sistema, que es el sistema recogido en la normativa de valoración de la OMC, según el cual esas prácticas deben abandonarse. Seguimos entonces. Bueno, pero hacia el mejor estilo de la serie Walking Dead, los muertos vivientes resucitan y la valoración de Bruselas se empeña en resurgir de sus cenizas y aparecer en pleno siglo XXI, cuando algunos empleados de aduana, haciendo mención de que ese precio le parece que está muy bajo o que está barato o que no está conforme, sin tener una base objetiva, estaríamos entonces frente a una noción teórica, no una noción positiva. Ahora bien, ya estamos en lo que es las normas de valoración de la OMC en el año 86, año 1994. Esto viene del código, que también es básicamente el mismo, pero es la transición de cuando teníamos la transición a lo que es la OMC. Es allí cuando este acuerdo pasa de ser el código al acuerdo de valoración de la OMC. Pero sus normas son virtualmente idénticas, no hubo cambios. La normativa de la OMC se basa en una noción positiva, como ya habíamos adelantado. Esa noción positiva corresponde a la siguiente definición: es el precio al que se vende la mercancía que se ha de valorar. No es como la anterior noción, que era el precio al que se vendería. Si este precio está influenciado por las relaciones particulares, obviamente ya no vamos a poder aplicar ese valor, sino que se va a utilizar el de una mercancía idéntica o similar. Cuando hablamos precio influido, es como, por ejemplo, aquellos casos donde existe una vinculación entre proveedor e importador, y entre ellos se dan unos valores ficticios, sean valores irreales. Entonces, la aduana, al comparar las ventas que hace ese proveedor vinculado a otros con los cuales no está vinculado y detecta de que hay notables diferencias, ahí es lo que surge, es una duda razonable. Si a su vez el importador no puede demostrar de que esa vinculación no ha afectado el precio, en ese escenario ahora la aduana sí puede rechazar el valor declarado y valorar conforme a otros métodos, que en este caso bien podría ser el método 2, previsto en el artículo 2 de las normativas de valoración. Entonces, ya el escritorio de este empleado de aduana, vamos a decirlo así, que aplica una noción positiva, se parece más a este y no al que vimos, por ejemplo, en el caso de la noción teórica, que ese escritorio era un escritorio que parecía más digno de un brujo, de un hechicero o de una persona que se apoyaba en cuestiones esotéricas y no en la técnica, no en el proceso lógico en el que se deben hacer las cosas. Yo voy a hacer una pausa en este momento para que nosotros nos dirijamos nuevamente al chat de nuestra transmisión vía Big Blue Button para oír sus comentarios, sus impresiones, qué les ha parecido hasta ahora las aclaratorias que hemos dado. ¿Les parece o no importante que hagamos este tipo de dinámicas, a pesar de que sabemos que su tiempo es valioso? Sabemos que usted tiene ocupaciones, tiene cosas que hacer, pero el módulo de valoración es una de sus responsabilidades que debe atender. Y si tenemos este tipo de encuentro, usted debe asistir aquí porque está motivado, está interesado de obtener estas herramientas, obtener estos conocimientos que le permitan a usted inclusive defender sus derechos como importador. Y si usted trabajara para aduana, saber cuál es el procedimiento a seguir para no cometer abusos o no hacer prácticas o procedimientos incompatibles con la normativa vigente de valoración.
Ahora, sin más, vamos de vuelta al chat. Quienes quieran intervenir, publican en el chat su deseo de participar e inmediatamente después se lo concedemos para que puedan hacer sus comentarios y encender su micrófono. Adelante. Un placer, muy buenas noches, espero que todo bien. Para mí un placer escucharle. Anteriormente estuve viendo algunos de sus videos, hace como una semana, ya que tuve mucha inquietud de reponer el módulo de valoración, y entonces me estuve orientando con respecto a cómo usted realiza su dinámica, parte de su clase. Me pareció muy bien, lo estuve siguiendo a través de algunos videos que usted tenía viejos en la plataforma y me parecieron muy interactivos. Sí, creo que podemos llevarlo entre todos así, interactuando en la clase, sería un éxito, ya que la clase es virtual. Exactamente, de verdad que yo agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para visualizar esos videos, porque es digno de admiración, porque hay algunos que duran muchísimo, hay unos que son de hasta 2 horas, porque son transmisiones en vivo que están pautadas para ese tiempo, que lo natural es que un video en YouTube no te dure más de 10 minutos o 5, porque ya la atención la perdemos. Le voy a decir la verdad, profesor, con todo el respeto. Para mí el conocimiento es poder. Y para mí es un honor cada día poder aprender algo de lo que yo realizo. Porque hoy en día yo estoy emprendiendo conocimiento de lo que trabajo. Prácticamente yo trabajo lo que es importación y exportación. Y hoy en día lo que trabajo es paquetería, lo que es curry, lo que hoy llamamos servicio de curry. ¿Me entiendes? Me motivé en aprender, conocer prácticamente lo que trabajo, porque cuando tú trabajas algo y desconoces, no tienes derecho a la palabra. Pero ya hoy en día, ya yo tengo conocimiento de legislación, nomenclatura, valoración. Bueno, precisamente eso que tú comentas es de vital importancia, porque le va a dar las herramientas para ustedes poder defenderse ante las injusticias que en ocasiones se pueden cometer. Vamos a, fíjate una cosa, el tema que tú estás desarrollando es vital para que nosotros de alguna manera podamos tener un dominio en aduana y poder hacer un mejor papel, un mejor trabajo y defendernos realmente de ese tipo de injusticia que en un momento dado pudieran causarse o vulnerarse tus derechos. Entonces, miren, como nosotros tenemos pautado nada más hacer 1 hora esta transmisión y tenemos ya el tiempo encima, me gustaría... yo estoy leyendo los comentarios que colocó, por ejemplo, Alfred, que decía que le parece un dolor de cabeza estar en esa consideración con aduana al aplicar esos criterios objetivos. Más arriba, creo que él también comentaba, o no sé si era otra persona, decía que defender pues esas posturas iba a ser difícil. Entonces, la invitación es que abandonemos ese pesimismo. Realmente ustedes se están capacitando para hacerse de las herramientas para hacer el trabajo como debe hacerse. No tiene sentido capacitarse en algo para después hacerlo de la peor manera posible porque aduana o alguien más nos dice que hay que hacerlo mal. La razón de este tipo de capacitaciones es para que usted modifique su conducta si lo estaba haciendo mal. Bueno, ya para nosotros concluir, déjenme ver el chat. Yo voy ahora mismo a compartirles la pantalla para que por favor llenen un cuestionario que yo les voy a habilitar en breve, que es el que dice 2 de 2, para que nosotros podamos ganar esos 2 puntos totales en lo que tiene que ver con la videoconferencia. La actividad está justo debajo, no está habilitada en este momento, no la hagan porque hay unas preguntas que yo voy ahora a editar, o sea, yo la voy a abrir digamos a las 8 para que se habilite. Después de las 8, ustedes responden. Quienes no estaban presentes pueden igualmente más adelante enviarme un resumen para que puedan hacer ganar su puntaje. ¿Ok? Les voy a agradecer que vayan leyendo todo el material que se les va a ir colocando en la plataforma y en las unidades didácticas antes de hacer el cuestionario de la unidad, el cuestionario final. Entonces, en esta actividad que ven aquí,
que dice 2 de 2. Es a través de ella que usted va a conseguir el otro punto que falta, donde dice iniciar cuestionario. No lo inicien todavía porque yo voy a las 8, ya lo inician y va a estar abierto por 10 minutos. 10 minutos para dejar registrada su asistencia en esta transmisión en vivo. Y a la vez usted ganarse fácil 2 puntos, porque lo que se le va a preguntar en ese test es, por ejemplo, qué es la noción teórica, o le puede aparecer una pregunta con relación a la noción positiva del valor y que usted indique cuál de ellas es la que se refiere. Para que recuerden, noción teórica es aquella que nos decía el precio al que se vendería, o sea, se teorizaba sobre el valor que tiene las mercancías. Hoy en día la valoración se hace sobre una noción positiva, que es la que recoge la normativa del OMC, que se basa en el precio al que se vende realmente la mercancía. Entonces, expresado todo esto, vamos entonces a despedir la transmisión del día de hoy y ya saben, a las 8 van a llenar ese cuestionario para que tengan su punto adicional que les falta. Vamos a despedirnos entonces, Christopher. No sé si tú quieras agregar algo más. O la persona que no sé si Pamela, o a ver quién tenemos por acá. No tenemos en el chat ninguna otra intervención. Entonces, bueno, jóvenes, para mí es un placer. Estamos en contacto y por favor, no dejen de estar atentos a mi canal de YouTube, ya que el miércoles vamos a hacer una transmisión en vivo con la Universidad Autónoma de Madrid sobre las reglas ICOTER, las cuales son indispensables que usted entienda y domine en materia de valoración. Así que muchísimas gracias por su atención. Nos mantenemos en contacto. Que la pasen bien. Bye, bye.